ASP.NET Core Identity nos da unos servicios que implementan métodos para la gestión de usuario, el cual puede ser crear un usuario, buscar un usuario o autenticar un usuario. Los únicos métodos realmente que nos interesa a nosotros es el de crear un usuario, y les voy a decir por qué. No podemos hacerlo directamente de Application DB Context porque dentro del usuario hay una columna o una propiedad que es el password, y solamente Identity sabe cómo resolver ese password porque lo va a encriptar. Si nosotros ponemos el password en duro, nunca vamos a poder autenticar ese sistema, nos va a salir acceso no autorizado. Y de ese modo, para autenticarnos, también tenemos que hacer uso de dichos servicios. Pero bueno, nosotros vamos a seguir usando nuestra arquitectura, solamente que vamos a inyectar esos servicios que he mencionado en nuestros event handlers. Vamos a crear un nuevo event handler que se llame User Create Event Handler. Creamos la clase y vamos a comenzar a configurar. Ok, en primer lugar voy a inyectar el servicio de User Manager que me lo ofrece ASP.NET Identity Core. Como yo estoy referenciando, como mi proyecto de Event Handler hace referencia al proyecto de Persistence, ahí ya estaba instalado Microsoft ASP.NET Core. Y finalmente necesito aquí hacer referencia al Application User. Eso se encuentra en mi capa de los modelos del dominio. Listo, ya está inyectado. Y con esta variable de aquí podemos acceder a los métodos de ASP.NET Identity Core para crear un usuario. Bien, este handler va a ser diferente, porque todos los handlers que habíamos creado eran del tipo void, que no retornaban nada. Este handler sí quiero que retorne algo. Así que al momento de crear su comando, el user create command, le voy a decir que usa la interfase iRequest. Y este iRequest va a retornar un identity result. El user create command tiene todos los campos necesarios para crear un usuario, incluido el password. Y este identity result yo no lo he creado. Viene de quién? De ASP.NET Core Identity. Esto es lo que quiero retornar, porque esta clase se va a convertir en un objeto y me dirá si el usuario está autenticado o no. Y si no está autenticado, cuáles han sido los motivos por qué ha fallado la autenticación. Teniendo en cuenta eso, vamos a crear el handle. El método que va a desencadenar este handler, es decir, su evento. Vamos a importar el task. Y en este caso vamos a decirle que este método retorna un identity result. Hay que importar los namespace. Aquí hay que importar el cancellation token. Y bueno, ahora solamente quedaría pendiente programar la lógica. Vamos a crear primero el application user y lo vamos a mapear con los datos que vienen del user create command. Ya está. Y el password no lo puedo poner aquí. Como mencioné, el password no lo podemos asociar directamente. Lo va a hacer los servicios, en este caso del user manager. Vamos a decirle de esta manera: await user manager create async. Vamos a agregarle el nuevo usuario y el segundo parámetro que me pide es el password. El password está aquí. Ok, este create async va a retornar el identity result. Esto de aquí. Entonces, por lo tanto, le diremos return. Y ahora, este handler tenemos que decirle que implemente las siguientes interfaces para que el mediador, el encargado de publicar los eventos, sepa cómo resolverlo. Y en este caso va a ser otra interfase porque esperamos una respuesta. Vamos a decirle Identity Request Handler. Vamos a agregar el namespace de la librería MediaTR, el mediator. Y vamos a decirle que el comando está asociado a esta respuesta. Por lo tanto, este comando de aquí genera una respuesta del tipo Identity Result. Y hasta ahí ya tenemos ya la primera parte. Ya podemos crear un usuario. Ahora hay que implementarlo en el controlador. Vamos a crear un controlador que se llame Identity. Lo vamos a versionar para el V1. Vamos a inyectar las dependencias necesarias. Y vamos a crear un método HTTP POST. Este método va a recibir el comando. Vamos a validar porque en este caso yo le había puesto data annotations o data annotation para decir que estas propiedades no sean
no vengan nulas, que sean requeridas. Sí, los comandos pueden implementar validaciones, no hay problema. Porque el comando es lo que se expone directamente hacia el cliente. Ok, en esto, si es satisfactorio, entonces vamos a ejecutar el mediador. Pero ya no le vamos a decir publish, porque publish es del tipo void. Vamos a decirle send. Vamos a decir el await para que espere la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Va a ser el identity result. Y si el identity result no es satisfactorio, retornaremos un bar request con los errores que se han encontrado. Del caso contrario, un status ok, nada más. ¿Sí? Bueno, y si no se cumple la validación de este parámetro de entrada, un bad request. Vamos a intentar crear el usuario desde el Postman. Ok, ya configuré mi Postman, el puerto es el 10.000, B1 Identity. Y le estoy pasando los parámetros que necesita. Eduardo Rodríguez Patiño, el email va a ser admin@codoti.com y el password del 1 al 6. Le diremos send y esperemos que entre al breakpoint. Bien, ingresó al breakpoint. El comando está llegando con los parámetros que queríamos. Probamos. El result que va a retornar, satisfactorio. Por lo tanto, no va a retornar un bar request. Listo. Vamos a ver en la base de datos cómo se creó el usuario, para que vean a lo que me refería, que el crear un usuario no es tan sencillo como uno piensa. Por el tema del password. Acá está el password. Miren, ese es el password generado. Yo escribí del 1 al 6, pero este es el password. Es que está en un hash, porque nosotros a pesar de que seamos los dueños de la base de datos, no podemos ver información que le pertenece solamente al usuario. Esta es confidencial, nunca debemos exponer. Es, por decirlo así, si nosotros tenemos un microservicio para procesar tarjetas de pago, no podemos guardar su número de la tarjeta ni su clave. Debería estar en encriptado. Y esa encriptación jamás deberíamos resolver nosotros. Solamente lo podría resolver, en este caso, un ejemplo, los operadores, ¿no? Podría ser Visa o Mastercard. Solamente ellos serían los únicos capaces de resolver dicha información.